Título: El precio del dinero fácil, la historia que cambiará tu visión del esfuerzo. ¿Qué valor tiene realmente el dinero? ¿Acaso una moneda ganada con el sudor de la frente vale lo mismo que una encontrada por azar? Hoy nos sumergiremos en una historia profunda, la de un joven llamado Raúl, cuyo viaje nos revelará la diferencia fundamental entre la riqueza que se posee y el valor que se construye. Una lección sobre la tentación, la caída y el poder redentor del trabajo honesto. El sol apenas despuntaba sobre el horizonte, tiñendo el cielo con pinceladas anaranjadas y púrpuras. En un pequeño pueblo suspendido en el tiempo, un joven de apenas 15 años, Raúl, comenzaba su jornada. Caminaba descalzo sobre el sendero de tierra, sintiendo el polvo fresco de la mañana bajo sus pies. En sus manos, una canasta tejida con galletas de canela que su madre horneaba antes del alba. Cada día era un ritual idéntico. El mismo camino hacia la bulliciosa parada de autobuses, la misma esperanza de vender lo suficiente para llevar algo de comer a casa. Su familia habitaba en una humilde choza de adobe y láminas oxidadas, un refugio frágil contra el mundo. Su padre, un hombre antes fuerte, yacía enfermo desde hacía meses, y su madre, con la espalda curvada por una vieja herida, apenas podía con las tareas del hogar. Raúl era el pilar silencioso de esa familia, el sostén de una esperanza que se negaba a morir. Mientras ofrecía sus galletas a los viajeros somnolientos, su mirada a menudo se perdía en los niños de su edad que pasaban con uniformes impecables y mochilas cargadas de libros y sueños. Un nudo se formaba en su garganta. Él también anhelaba aprender, soñaba con un destino distinto al que le había sido trazado. Pero la vida, pensaba con resignación, no siempre ofrece segundas oportunidades. Aún así, detrás de su mirada cansada, ardía una chispa de determinación inquebrantable. Aunque los días fueran largos y las ganancias escasas, Raúl sabía que cada amanecer era una nueva promesa, una pequeña posibilidad oculta entre el ruido de los motores y el calor del mediodía. Su historia, sin él saberlo, apenas estaba por comenzar. El calor se hizo implacable. Raúl se protegía del sol abrasador con el brazo, mientras sus ojos seguían el desfile de automóviles en la carretera. Dentro de ellos, veía un universo ajeno, rostros sonrientes, ropas elegantes, el refugio del aire acondicionado. Una vida tan lejana como el horizonte. Soñaba con ser como ellos, con tener un día una pequeña tienda donde nadie lo mirara con lástima, donde pudiera dar trabajo a otros jóvenes como él. A veces cerraba los ojos y, por un instante, todo parecía posible. Pero el viento, levantando el polvo del camino, siempre lo devolvía a su cruda realidad, el cansancio, el hambre, la incertidumbre. Se preguntaba por qué el destino parecía tan caprichoso, sembrando abundancia para unos y escasez para otros. Sin embargo, no se permitía caer en la amargura. Cada galleta vendida era un pequeño paso. Veía nobleza en su trabajo honesto, aunque el mundo no lo celebrara. Veía en su sacrificio una semilla invisible que, con el tiempo, estaba destinada a florecer. Fue entonces, mientras el atardecer teñía el mundo de tonos dorados, que el destino movió sus hilos. Al agacharse para recoger una moneda que se le había caído, algo oscuro y pequeño, escondido entre las piedras, capturó su atención. Una pequeña bolsa de cuero negro. Miró a su alrededor, la parada estaba casi vacía. Con manos temblorosas, la tomó. Al abrirla, su corazón se detuvo y luego latió con una fuerza descomunal. Dentro, billetes perfectamente ordenados. Más dinero del que había visto en toda su vida. El mundo pareció congelarse. Pensó en su madre, en las medicinas para su padre, en la despensa vacía. Pero una voz distinta, seductora, le susurró al oído. Pensó en la ropa nueva que siempre había deseado, en los amigos que podría tener si dejaba de ser el chico pobre de las galletas.
Una batalla feroz se libró en su interior. Podía buscar a su dueño, pero, ¿y si nadie lo reclamaba? ¿Y si esta era la oportunidad que tanto había esperado? El sol se ocultó por completo, y con él, la voz de su conciencia. Raúl apretó la bolsa contra su pecho, una mezcla de euforia y terror recorriendo sus venas. Corrió a casa sin mirar atrás. Esa noche no durmió. El dinero brillaba en la oscuridad como una promesa de felicidad, sin saber que, en realidad, era el inicio de su más dura prueba. Al amanecer, Raúl ya no era el mismo. No hubo cesta de galletas, no hubo camino polvoriento hacia la parada. Con los bolsillos llenos y una sensación de poder que nunca antes había experimentado, se dirigió al mercado del pueblo. Compró ropa nueva, sandalias de cuero, dulces, e incluso un reloj que destellaba bajo el sol. Los vendedores, que antes apenas lo notaban, ahora lo trataban con un respeto reverencial. Los niños lo miraban con admiración. Por primera vez en su vida, Raúl se sintió importante. El rumor corrió como la pólvora. El chico pobre había tenido un golpe de suerte. De la noche a la mañana, le llovieron amigos. Lo invitaban a fiestas, a comer, a jugar. Embriagado por la atención, Raúl gastaba sin medida, pagando las cuentas de todos, riendo a carcajadas, sintiendo que por fin había conquistado el mundo que antes lo ignoraba. Pero el dinero fácil, como el agua entre los dedos, se escurría con una velocidad alarmante. Cada gasto parecía llenar momentáneamente un vacío que, en realidad, se hacía más y más grande. Las noches se volvían largas y las mañanas, extrañamente vacías. Aunque el brillo de los billetes todavía lo deslumbraba, una inquietud comenzó a crecer en su interior, una voz silenciosa que le recordaba quién era y de dónde venía. Los días dorados de la abundancia comenzaban a oscurecerse, y Raúl, sin saberlo, caminaba directo hacia la sombra de su propio error, donde el falso resplandor del dinero le revelaría su verdadero y amargo precio. Las risas se fueron apagando una a una, como velas consumidas por el viento. Los amigos que antes lo rodeaban comenzaron a desaparecer tan rápido como habían llegado. El dinero se había acabado, y con él, el falso respeto que creía haber ganado. Una mañana, Raúl despertó en su pequeña habitación con la cabeza pesada y los bolsillos completamente vacíos. Miró su reflejo en el trozo de espejo roto y apenas se reconoció. El joven humilde que soñaba bajo el sol había desaparecido. En su lugar, había un muchacho confundido, avergonzado y profundamente solo. Intentó volver a vender galletas, pero la gente ahora lo miraba con desconfianza y burla. Ahí va el que derrochó su fortuna, murmuraban a su paso. Cada palabra era una piedra que se sumaba a la pesada carga que llevaba en el corazón. Esa noche, sentado en la más completa oscuridad, comprendió una verdad que lo marcaría para siempre: el dinero que llega sin esfuerzo se desvanece como el humo, pero la vergüenza de haberlo obtenido y perdido injustamente, esa, permanece. Recordó el sacrificio silencioso de sus padres, la fe que habían depositado en él. Lágrimas de arrepentimiento rodaron por su rostro. Y en medio de ese dolor, aquella vieja chispa de determinación volvió a encenderse. Una voz interior, suave pero firme, le dijo que aún no era el final. Que podía levantarse de nuevo, si estaba dispuesto a empezar de cero, con humildad y verdadero esfuerzo. Al día siguiente, Raúl salió de casa con el corazón apesadumbrado, pero con una nueva resolución. Con las pocas monedas que había guardado, se dirigió al mercado. Allí, un anciano vendía objetos usados. Sobre una manta vieja, vio un pequeño exprimidor de jugo de caña, oxidado pero funcional. Lo compró sin dudarlo. Con el cambio, adquirió unos vasos de plástico y un poco de caña. Esa misma tarde, bajo la sombra de un árbol, montó su humilde puesto. El primer día fue brutal.
Pocos se acercaban. Algunos lo reconocían y sonreían con sorna. Pero Raúl se mantuvo firme. Saludaba a todos con respeto, ofrecía su jugo con una sonrisa genuina y agradecía cada moneda como si fuera un tesoro. Por primera vez en mucho tiempo, el dinero que sostenía en sus manos no era producto del azar, sino de su propio sudor. Cada noche, al contar las escasas ganancias, sentía una paz profunda, una satisfacción que nunca experimentó, ni siquiera cuando sus bolsillos rebosaban de billetes. No era riqueza material, era la dignidad de estar construyendo algo real, algo suyo. Comprendió que el trabajo honesto, aunque lento y difícil, echa raíces profundas y firmes. El chico que había caído por la tentación comenzaba a renacer, más fuerte, más sabio y con una nueva luz en la mirada. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La rutina de Raúl era un himno al trabajo duro. El sudor limpió la vergüenza de su rostro, y un orgullo silencioso y verdadero comenzó a florecer en su alma. Sus manos se llenaron de callos, pero su espíritu se fortalecía con cada vaso de jugo que servía. Aprendió a escuchar a sus clientes, a ofrecer una palabra amable, un gesto de gratitud. Poco a poco, la gente comenzó a respetarlo de nuevo. No por el dinero, sino por el esfuerzo y la resiliencia que su pequeño puesto representaba. Otros jóvenes del barrio, inspirados por él, se acercaban a ayudarle. Raúl les contaba su historia sin ocultar sus errores, enseñándoles que el verdadero éxito no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se aprende y se supera en el camino. Aunque su vida seguía siendo humilde, su corazón estaba lleno. Había descubierto que el trabajo duro no solo construye un negocio, sino que forja el carácter. Una mañana, un joven con una cámara se detuvo frente a su puesto, cautivado por la energía que irradiaba. Le pidió permiso para grabar su rutina. El video, que mostraba la honestidad de su trabajo bajo el sol y sus palabras de aliento a otros jóvenes, se volvió viral en cuestión de días. Miles de personas compartieron su historia con un mensaje simple: el verdadero éxito se construye con esfuerzo. De repente, gente de todas partes comenzó a llegar, no solo para probar su jugo, sino para conocer al joven que se había levantado de sus cenizas con más fuerza que nunca. Periodistas, vecinos e incluso algunos de sus antiguos falsos amigos se acercaron a felicitarlo. Pero Raúl ya no buscaba aplausos. Sonreía, agradecía y seguía trabajando, porque había aprendido que el respeto genuino no se compra, se gana día a día, con constancia y honestidad. Con el tiempo, el pequeño puesto se transformó en una tienda luminosa y acogedora. En la entrada, un letrero de madera tallado a mano decía: el sabor del esfuerzo. Raúl nunca olvidó su pasado. Cada mañana, seguía preparando el jugo con el mismo esmero del primer día, pero ahora, no estaba solo. Su madre, ya recuperada, lo ayudaba en la caja, y su padre lo observaba desde una silla, con una sonrisa de orgullo infinito. Un día, un niño se le acercó y le preguntó cuál era su secreto para el éxito. Raúl se arrodilló, lo miró a los ojos y le respondió: el secreto es simple. Trabaja más en ti mismo que en lo que deseas tener. Porque el valor que nace del esfuerzo no se puede robar, no se pierde y nunca, nunca depende de la suerte. La historia de Raúl nos recuerda que la vida puede derribarnos, pero cada caída es una oportunidad para levantarnos con un propósito más claro. Nos enseña que las manos que hoy parecen vacías, con dedicación y coraje, pueden construir un futuro lleno de luz. El verdadero tesoro no se encuentra en una bolsa perdida, sino en la sabiduría ganada a través del trabajo honesto y la paz de un corazón agradecido. Si esta historia ha dejado una huella en tu corazón, te invitamos a darle me gusta para que este mensaje llegue más lejos. Tu suscripción y el compartir este relato son la mejor forma de esparcir inspiración y esperanza.
Al difundir estas lecciones de vida, también enriqueces tu propio camino. Te deseamos que la fortaleza y la sabiduría que emanan de historias como esta te acompañen siempre.